Pastor, Señor, bendiciones. dígame. No, que bendiciones, shalom. Bueno, shalom, shalom. Ahí, ahí está. ¿Y qué pasó con su oficina hoy? Se le apoderaron de ella. Sí, sí, no, nada que hacer, tocó dejar el estudio. Alguien se le apoderó hoy del estudio. Bueno, Baruch Hashem. Ya vamos a dar inicio. Ahí ya llegó también el hermano Jover. Saludo para él. Vamos a... Mi amado More, shalom a todos, Shalom, hermanos. shalom, shalom, mi hermano Sadok. Bien, vamos a prepararnos Hola, hoy. pastor. Bendiciones para todos. Mi hermano Sadok, shalom. Shalom, shalom. Vamos a continuar con nuestra clase. Nos quedan prácticamente, yo considero que dos clases que son, que son ya de las exposiciones que ustedes van a hacer de las tipologías, de las sombras, de las alusiones, las citas textuales, ilustraciones, las exposiciones que ustedes van a hacer sobre el tema y ya luego estaremos dando inicio a una nueva secuencia. Como les escribí en el grupo, queremos el día en que ya tengamos montado nuestra sede, el día de la inauguración, de una vez hacer una pequeña graduación de ustedes, de este grupo, de este primer ciclo de exégesis, que igual fue un ciclo que duró más de un año. Y quiero pues darle como unos certificados, unos diplomas. Entonces, para quienes están lejos, digamos, bueno, quienes están, los hermanos que están fuera de Colombia, les enviamos virtualmente, digital, el certificado para que lo puedan mandar a imprimir en un buen papel allá. Preferiblemente que lo impriman en papel, ¿cómo se llama? Pergamino. Pergamino grueso, y lo puedan imprimir. A los que están aquí en Colombia, a los que están aquí en Bogotá, pues se les va a entregar físico. Igual de los que están en los otros lugares, si pueden echarse la pasadita ese día, a estar en la inauguración de la nueva sede y estar en su graduación. Ustedes saben que aquí les conseguimos alojamiento para que no tengan que pagar hotel ni nada de eso. Entonces, todavía no tenemos fecha porque estamos en la búsqueda del lugar, luego tenemos que acondicionarlo porque queremos montar una buena tarima, un buen escenario y todo. Entonces, tan pronto ya tengamos listo, acondicionado todo, pum, hacemos la inauguración. Por mí hubiese querido que hemos encontrado porque hubiésemos podido de pronto, posibilidad de poder tener al pastor Diego en esa inauguración, pero de pronto para ese día él se anime y también venga. Entonces, ahí estamos en esa tarea. Creo que después de más de un año de estar ahí constante, se merecen ese diploma, esa certificación. Bueno, yo ni siquiera la tengo, porque yo cuando estudié a mí no me la dieron. El maestro que me enseñó no nos la dio. De ahí para allá pues queda complicado hacer un diploma firmado por mí mismo, de mí mismo para mí mismo. No, no tiene sentido. Entonces, pero al menos que ustedes puedan tener esa certificación del proceso que han ido llevando con mucha fidelidad y constancia. Entonces, y ya luego pues entramos a otro nivel que puede durar también un buen tiempo. Entonces, vamos a iniciar, vamos a hacer una oración, a pedirle el favor ahí al hermano Elijah Benitzak que nos dirijan una oración para que demos inicio ya a nuestra clase de hoy. Tenemos las 8:13, vamos hasta las 9:15. Hermano Muchas Elijah. gracias, Pastor, sí, Señor. Eterno y soberano Padre del cielo, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia, gracias por traernos de vuelta a nuestros hogares, por
por valorar y por mirar el esfuerzo, el fruto, el trabajo de cada uno de nosotros. Sabemos que tú tienes bien a retribuir el esfuerzo y la obra bien hecha de cada uno de tus siervos. Te damos gracias, Padre, por este momento de enseñanza, este momento de clase que tenemos. Permítenos ser enseñables, permítenos tener un corazón abierto, una tierra fértil en la cual tu palabra pueda depositarse y dar fruto al 100 por 1. Padre, bendice las palabras que salgan de la boca de nuestro pastor. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y que todos podamos aprender en este día y seguir glorificando tu nombre, Padre, en medio de la persistencia, en medio del amor que nos has entregado por tu bendita Torah. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Elijah. Entonces, bueno, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién levanta la mano y dice yo? La hermana Brenda y luego la hermana Karen. Listo. Entonces, hermana Brenda, hoy tiene el privilegio y el honor de arrancar usted. Bueno, Baruch Hashem, shalom para todos, amado pastor, muchas gracias. Voy a hacer la debida exposición, voy a compartir. No me deja. Hermana Brenda, dame un momentico y ya le habilito. Gracias. Reclamo aquí el anfitrión. Y listo, mi hermana, ya puede. Gracias. Bueno. Permítame, es que no me deja ver esto. No, ya sé. Tipología. Ya. Muy bien. Muy bien, el maravilloso mundo de la exégesis, unos temas bastante interesantes. Vamos a iniciar con el tema de los tipos, ¿sí? Los tipos. El bendito sea se anticipó, pues, anticipó la presencia de nuestro Mesías Yeshua en las leyes, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los tipos? Los tipos históricos. Entonces, unen los tipos, ¿de dónde? Del Tanakh, ¿cierto? Con los antitipos del Brit Hadashah. ¿Y qué son antitipos? Pues significa una impresión y el término pues procede de estampar. Lo que fue, se hizo, se estampó y se dio la impresión. También significa el símbolo de algo futuro o distante, con un ejemplo preparado y evidentemente diseñado por Akadosh Baruj Hu. ¿Para qué? Para prefigurar ese algo futuro. Vamos a ver. Con los tipos, ahora miremos pues estos tipos que son bastante interesantes, que a mí me han impresionado desde que los empecé a escudriñar. Vemos a Sansón, ¿cierto? Como juez, el bendito sea lo llamó, esto prometió que los iba a liberar de los filisteos, lo levantó como juez y bueno, lamentablemente Sansón falló, pero el Eterno no, él cumplió y murió. Aarón lo tenemos como sacerdote de Elohim, ¿cierto? Fue ¿qué? Un intercesor entre quién, entre Hashem y su pueblo. Otro tipología que vemos acá que también me parece full bonito es las ofrendas que se hacían diarias, ¿sí? La tipología del hombre, ¿sí? La tipología del hombre, eso lo vemos pues en Éxodo 29, del 38 al 46, donde habla sobre las ofrendas diarias, ¿sí?
las ofrendas diarias. Permítanme un momentico. Si están viendo la presentación de los tipos, ¿cierto? Gracias. Entonces, ahí vemos las ofrendas diarias, ¿sí? Todo el capítulo 29 de Éxodo habla sobre la consagración de Aarón y sus hijos, o sea, todo el capítulo 29. Pero hay una partecita que es la más violenta de todos, que es la del 38 al 46, donde habla sobre las ofrendas diarias. Entonces, las ofrendas diarias que se hacían es una tipología del hombre. ¿Por qué? Porque habla de los corderos, bueno, el cordero en la mañana y en la tarde, ¿cierto? Y eso iba acompañado de que de harina, de aceite y de vino, ¿cierto? Entonces, el cordero, pues sabemos que es nuestro Mesías Yeshua, ¿cierto? La tipología. La harina viene de la palabra hol, que significa como lo primero, ¿cierto? Lo primero. Entonces, eso es lo que primero debemos ofrecerle al Eterno. Por eso nos dice que por la mañana y por la tarde debemos ofrecerle esas ofrendas diarias y que corresponde a él mismo, su cuerpo, su masa, su primera mañana, su primer momento, su primera hora, ¿cierto? Su forma de caminar, hol, donde viene la jalá o alajá, ¿cierto? La forma de caminar, forma de comportarnos. Y el aceite, pues que me parece súper bonito. El tema del aceite, que también yo hice un estudio sobre el aceite, y el aceite habla sobre el aceite de oliva, hace que unja, con eso se ungía a los sacerdotes, era combustible para las lámparas, era un condimento, conservaba los alimentos, era un protector contra el frío, protege del calor, brilla la musculatura, servía para las guerras, se usaba para las ceremonias, materia prima de medicamentos, es una cantidad de cosas interesantes el aceite. Entonces ahí vemos que debía acercarse el hombre en su ofrenda diaria con el mandamiento, ¿cierto? Eso habla sobre el cumplimiento y el mandamiento, acercarse diariamente. Eso es una tipología de las ofrendas diarias. Uno. Otra tipología, vemos aquí a Moisés, el tipo de Mashiach, ¿cierto? Este fue el gran primer profeta de Hashem. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Él prefiguró a nuestro Mesías Yeshua como ¿quién? Como un redentor, como un profeta, como intercesor de los pecadores. Y eso es bastante interesante y eso lo vemos en Éxodo 34, del 5 al 9. Seguimos aquí con ya el tercer punto, que son, perdón, el segundo punto, que son las sombras proféticas. Entonces, ¿qué vemos acá? Las sombras proféticas en Hebreos 10:1, ya seguimos con el siguiente punto, donde habla que, pues ya que la ley, Hebreos 10:1, ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, ¿sí? Y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿A qué se refiere esto? Entonces vamos a ampliar, a hacerle un zoom a esta explicación. Tesoros en el cielo, ¿sí? Esto es una explicación un poquito más amplia de lo que acabo de leer en Hebreos 10:1, ¿cierto? En Mateo 6, del 19 al 21, dice el tesoro en los cielos, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón, allí también está. Ahí donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Otra parte de la sombra profética, hablando de los bienes futuros, por decir así, son las obras. Hacer las obras que han sido predestinadas desde el principio. Y eso lo tenemos en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para hacer ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas. Sí, entonces ya sabemos nosotros de cuáles obras habla, ¿cierto? La bondad, la misericordia, ¿verdad? La compasión, la justicia, ¿cierto? Ayudar al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda. Esas son las obras donde debemos andar, en su palabra, en su misbod. El otro punto, que también es muy interesante, que son las citas textuales. Y aquí iniciamos a más profundidad. Las citas textuales iniciamos con Mateo 4:4, donde Su Majestad el Rey Yeshua le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del bendito sea. Y vamos a hacerle ya un poquito más de zoom a esto. ¿Cuál es el contexto? El contexto de la tentación de Yeshua lo vemos en Marcos 1, del 12 al 13, y Lucas 4, del 1 al 13. Dice, voy a leer el más cortico. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿cierto? Para ser tentado, todos lo sabemos, ¿cierto? Y después de haber ayunado, vino el tentador, ¿cierto? Le dijo, si eres hijo de Elohim. Aquí vamos a empezar a analizar las palabras que el príncipe de este mundo, ¿cierto? Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Entonces le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Elohim, échate abajo, porque a sus ángeles mandará. Y él dijo, escrito está también, no tentarás a Adonai tu Elohim. Y otra vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete, Hasatán, porque escrito está, al Adón tu Elohim servirás, adorarás y a él solo servirás. Entonces el Hasatán le dejó y he aquí ángeles vinieron y le servían. Cuando vemos la explicación o de dónde viene esta palabra, ¿cierto? Lo del pan, textualmente nos habla Yeshua con su tentación, pero ¿de dónde viene y cuál es la raíz de todo esto? Lo vemos en Deuteronomio 8:3, que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. Amén. Eso es la cita textual, amén, de Mateo 4:4, de dónde viene, a dónde se dio cumplimiento, que hizo de hecho hizo un tikkun Yeshua, que ya lo vamos a ver, y también habla en Deuteronomio cuando el bendito sea le habló a su pueblo sobre esto. Ahora vamos a hablar sobre la alusión, pero lo vamos a ver a nivel remés, y vamos a tomar el mismo ejemplo o la misma cita que vimos ahorita sobre la tentación de Yeshua. Dice Yeshua y el tikkun por el pueblo de Israel. Lo vemos en Marcos, que fue lo que acabamos de leer, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a colocar unas palabras claves para que veamos cuál fue el tikkun que hizo nuestro Mesías Yeshua por nosotros, nuestros padres, que pecaron, que fallaron y que él vino a hacer fue el tikkun de eso que hicieron. Entonces dice que después de haber ayunado, empezó a atacar la parte de la identidad. Si eres hijo de Adonai, ¿cierto? Si eres hijo de Adonai. Entonces Yeshua le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Luego dice, si postrado me adorares. Y el Eterno Yeshua le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Entonces empieza con la queja,
¿cierto? La queja. En Deuteronomio 8:3, ¿qué hicieron nuestros padres? Se quejaron, ¿cierto? Y dijo, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. ¿Qué pasó con ellos? Se quejaron, empezaron a mirar otra vez para atrás, es que allá menos daban, queja. ¿Y qué hizo Yeshua? Hizo el ticún. Aquí no se dejó llevar por el hambre. Que convierta esas piedras, claro, él podía hacer, pero no lo hizo, porque ahí salió con su cita textual y ahí hizo de una vez ticún. Bien, seguimos acá. Seguimos con la siguiente. También vemos que la tentación, lo tentaron a Adonai. ¿Con qué? Con la identidad. Aquí vemos en Deuteronomio 6:16, dice, no tentaréis a Adonai vuestro Elohim como lo tentaste en Masá. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en Masá? Les voy a recordar. ¿Qué pasó en Masá? En Masá fue el tema del agua de la roca, ¿sí? Donde toda la congregación partió del desierto de Sin, ¿cierto? Y acamparon ahí en Refidín y pues no había agua. Y empezó el pueblo a quejarse, ¿cierto? ¿Por qué altercaban con Moisés? Porque empezaron a quejarse de que no había agua, ¿sí? Y el pueblo tuvo sed, dice ahí, y murmuró contra Moshe. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Y más abajito dice, y porque tentaron, dice aquí, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Es lo mismo que pasó con nuestros padres cuando salieron de Egipto y que el bendito sea mostró sus maravillas, sus prodigios, sus milagros, con brazo fuerte y mano extendida, con mano extendida, y cuando ellos salen empiezan a quejarse como que, ¿si será que el Eterno está con nosotros? O sea, después de haber visto tal cosa, están murmurando y quejándose. O sea, discúlpame, acaban de ver tal cosa, tales milagros, y llegan acá a quejarse en el camino, tenga para que lleve. Llegó Amalek, ¿sí? Y los atacó. Es como el ejemplo que vi en estos días, el papá lleva al niño aquí en los hombros. Entonces el papá lo tiene aquí al niño en los hombros y el niño está aquí montado, tranquilo. Y dice, vale, ¿y mi papá dónde está? Y no se da cuenta que él es el que lo lleva en los hombros. Ah, no, entonces no quiere que lo lleve en los hombros, aquí estoy. Lo baja. Eso fue lo que le pasó a nuestros padres. Lo tentaron a nuestro Abba. Y la última, la parte de la adoración, que también hizo Tikkun nuestro Mesías Yeshua, en el servicio y la obediencia. Aquí vemos en Deuteronomio 6:4, que todos lo conocemos, que es el Shema, ¿cierto? La declaración por excelencia. Y tenemos Deuteronomio 6, del 12 al 13. Permítame un momentico. Deuteronomio, ¿me lo puedes ayudar a buscar, por favor, esposo mío? Deuteronomio 6, del 12 al 13. El 6:4 ya lo sabemos. Escucha y entiende, Israel, que Adonai, nuestro Elohim, Adonai es uno y único, ¿cierto? Y amaréis a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón, ¿cierto? Con todo nuestro entendimiento, ¿cierto? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros recursos, nuestra fuerza, nuestro dinero, con todo lo que Él nos dé, ¿cierto? Todas nuestras fuerzas, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus recursos. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos estando en tu casa
y en el camino, al acostarte y al levantarte. Átalas por señal en tu mano como frontales entre tus ojos y las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones. O sea, es una forma de nosotros adorarlo, ¿sí? Es una forma de servicio, obediencia de todo nuestro ser. Cuando el bendito sea le dio la orden a Moshe que sacara al pueblo de Egipto, le dijo para que vayan ¿a dónde? Al desierto y me sirvan y me celebren fiesta. Entonces, aquí tenemos es que ya salimos de la esclavitud, vamos a la libertad para servirle. Es una forma de adoración y esta es la manera en que Yeshua también hizo el ticún por nuestros padres, ¿cierto? Porque se postraron tras un animal, todavía un animal, ¿cierto? De oro, y empezaron a asimilarse. Entonces Yeshua hace ese ticún y él le dice, todos estos reinos te daré. ¡Wow! Dice, no, o sea, solamente al Señor, tu Elohim, adorarás y a él solamente servirás. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Hashem permanece para siempre. ¿Qué dice, amor mío, Deuteronomio 6, el 12 al 13, por favor? Dice, cuídate de no olvidarte de Adonai que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Adonai tu Elohim temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Amén. Baruch Hashem, muy claro. Seguimos con, gracias mi amor, seguimos con el otro punto que es la otra alusión que me parece muy interesante. Es un estudio bastante chévere, cortico, pero muy profundo, donde se habla de esto, la lucha que tuvo Jacob, ¿cierto? Nuestro padre Jacob, con el ángel en Peniel. Y es una alusión que también voy a hacer a nivel remés. Sabemos que él tomó en aquella noche, pasó a las mujeres, dividió el campamento, ¿cierto? Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, ¿cierto? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Nosotros sabemos, bueno, y lo descoyuntó, dije, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces, aquí nosotros sabemos, ya el resto de lo saben, que venga, bendígame el nombre, le cambió el nombre, bueno, todos lo sabemos. A donde me quiero enfocar es esa partecita donde se descoyuntó el muslo mientras con él luchaba. Entonces, aquí es donde vamos a mirar el muslo. Nosotros sabemos que el muslo habla sobre la parte varonil, ¿no? Sobre la parte productiva del hombre, ¿cierto? Esto, cuando hacían sus juramentos, ¿cierto? Y sus promesas o sus pactos, lo que hacían era colocar la mano en la circuncisión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es señal de pacto y ahí está como quien dice de testigo, el bendito sea. Entonces aquí vamos a enfocarnos en ese pedacito de descoyuntar el muslo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ya para terminar, la descendencia de Jacob y sus problemas, o sea, los primogénitos. Cuando hablamos de descoyuntar el muslo o desprender el muslo, estamos hablando ya de sus primogénitos, de su descendencia. Entonces aquí les va a gustar mucho, a mí me encantó este estudio de los primogénitos. Entonces, hablamos de los primogénitos, que hablamos es de su descendencia y los problemas que hubo a partir de ese momento. Si bien es cierto, nosotros sabemos que Rubén fue el primogénito, ¿cierto? De nuestro padre Jacob, y él se acostó con Bilhá, ¿cierto? Empezaron los problemas. José y sus hermanos, los hermanos lo odiaron. Siguen los problemas con los primogénitos. Diná fue violada. Siguen los problemas con los primogénitos. Y aquí iniciamos con el tema de Jacob y Esaú, ¿cierto? Nosotros conocemos lo que pasó entre ellos. Conocemos la manera en que él hizo, o la mamá
la manera en que ellos hicieron cumplir una palabra, ¿cierto? Que le había dado, había sido dada de que el mayor servirá al menor, pero no fue la mejor manera que le dieron ese cumplimiento. Hubo equivocaciones, ¿sí? Y se conoce como un engaño, ¿cierto? De que no fue la mejor manera de hacerlo. Entonces vemos que Jacob hizo algo indebido a Esaf, a su papá también, ¿cierto? También vemos que Shimón y Leví le dijeron a los de, ¿cómo es que se llaman? A los de Siquem, los engañaron diciéndole que si ellos se hacían la Brit Milá, ellos podían ser parte ya del pueblo. Pero eso fue un engaño porque ellos lo que hicieron fue, en el momento de debilidad, pues acabaron con todo el pueblo. Entonces seguimos con esa descendencia y esos problemas. Descoyuntó el muslo, se desprendió el muslo y se desprendieron también problemas con todos sus primogénitos. También vemos que Esaf quería matar a Jacob. Los hermanos de José querían matarlo a él. Seguimos con los problemas de los primogénitos y su descendencia. Jacob le miente, ¿cierto? Y le causa dolor a su padre, vistiéndose como su hermano, ¿cierto? Y en el futuro sus hijos le mienten y le causan dolor cuando le dicen lo de Joseph. Cuando Jacob se disfraza con pelo de cordero, los hijos de Jacob, los otros hermanos de Joseph, matan un cordero y manchan la túnica de Joseph. Más problemas en la descendencia. Jacob aprovecha lo hambriento que estaba su hermano para quitarle la primogenitura. Y Samek, hambriento y sediento, estaba cuando Israel estaba en el desierto. Hambriento y sediento estaba Israel en el desierto, ¿cierto? Y lo ataca Amalek. ¿Quién es Amalek? Descendiente de Esaf. Siguen los problemas con la descendencia. ¿Y quién es Amalek? El nieto de Esaf. Por un plato de lentejas, Jacob hace que Esaf desprecie su primogenitura. Para Amán, o sea, Amán, sabemos quién fue Amán en los tiempos de la reina Esther, hizo que fuera despreciable a sus ojos no solo matar a Mordejai, sino a todo el pueblo judío. Amán es descendiente o era descendiente de Esaf. Problemas con los descendientes. Esaf emitió un grito angustiante que le causó gran dolor cuando se quedó sin su bendición. Y dice la Torá así literalmente que él gritó de angustia. Y el pueblo emitió un grito de desespero y angustia cuando se enteraron que iban a ser destruidos por Amán. Ya sabemos quién es Amán. Jacob hizo sufrir a Esaf y sus descendientes lo hicieron sufrir a él. Muchas gracias. Listo, mi hermana Brenda, muchas gracias, muy bien. Bueno, yo no les especifiqué el tema del tiempo al comienzo. Y pues para hacer una buena exposición y teniendo en cuenta que este es contaría como un trabajo final de ustedes. Entonces, la hermana Brenda se gastó 24 minutos. Tal vez nos demoremos entonces más de 2 clases, no importa, nadie nos está ganando. Entonces les voy a dar a ustedes ese espacio de tiempo a todos. Pueden hasta 25 minutos hacer la exposición. O si en menos tiempo no hay inconveniente, sino que les voy a dar ese lapso de tiempo para que pues, puedan hacer una buena exposición también. O sea, para que se relajen, digamos, en la parte del tiempo. Entonces, muy bien, mi hermana Brenda, muy buena exposición. Y vamos entonces ahora con la hermana Karen. Puede entrar más relajada con el tiempo. Entonces, vamos a ir. Vamos a darle, amado Pastor Jacob, a la hermana Karen. Usted necesita Sí, voy a compartir. Hice una compartir. diapositiva. Listo. Me avisa mi hermano Jacob cuando ya pueda compartir. Listo, mi hermana querida, ya puede. Listo.
Ya ahí ven mi pantalla. Listo. Me falta ampliarla. Vamos a ampliarla. Sí, vamos a ampliarla acá un poco. Listo. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torá. Creo que no la hicimos al comienzo. Dice, Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et toratu. Baru ata Adonai noten haTorah. Bueno, vamos entonces, estamos en momento final. Exposición de exégesis básica, uso del Tanat en el Brit Hadashah. Vamos a comenzar entonces, mira princesa. Vamos a comenzar entonces con el primer punto que es tipología. Vamos a poner esto acá. Listo. Yo escogí en el tipología, bueno, decíamos que los judíos entendían que muchas personas o figuras de las escrituras representaban al Mashiach. Entonces, en este caso, escogí a Joseph, en la tipología de Yeshua, pero como el siervo sufriente. Entonces, vamos a ver algunos puntos, algunas relaciones. Hay muchísimos, pero quise de pronto traer algunos puntos básicos donde relacionamos a Joseph con Mashiach como ese siervo sufriente. Entonces, comenzamos con Génesis 37:4. Vemos que Joseph fue despreciado por sus hermanos. Listo. Vamos a leerlo entonces en Génesis 37:4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, vemos acá de este lado a Yeshua, que también fue despreciado por los suyos. Dice en Juan 1:11, vamos a ir usando el Brit Hadashah y vamos a ir usando el Tanakh. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Sabemos que los judíos no recibieron a Mashiach hasta el sol de hoy, todavía ellos están esperando el Mashiach. Seguimos acá entonces con Génesis 37:3. Sabemos que a Joseph su padre lo amaba. Dice, y amaba a Israel a Joseph más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Seguimos acá entonces con el Brit Hadashah, Mateo 3:17. Nos dice Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos acá nuevamente, Génesis 37:27, encontramos donde dice, venid, los hermanos, están hablando los hermanos de Joseph, venid y vendámosle a los israelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a Joseph a Egipto. Aquí vemos cómo sus hermanos lo venden. Vemos cómo a nuestro Mashiach también fue vendido por Judas. Dice en Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Vemos acá en Génesis 40:19 al 20, donde Joseph es acusado falsamente. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a Joseph y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Una pregunta, ¿ustedes ven cuando yo hago el cambio de pantalla? ¿Ven el versículo? Entonces no se está compartiendo pantalla principal. No, mi hermana querida, usted solamente debió haber compartido la presentación
Bueno, vamos Entonces, a esto para presentar pantalla principal. Vamos a mirar. O sea que se me apaga la cámara cuando sale el versículo. Ahora sí lo ven. sí, señora. Listo, me quedó como la duda. Listo, entonces sigamos acá en Mateo 26:55, donde dice, en aquella hora dijo Yeshua a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Vemos entonces aquí esta similitud de la que pasó Joseph y en la que pasó nuestro Mashiach como siervo sufriente. Para ir terminando con tipología, terminamos leyendo entonces en el Tanat, Génesis 47:1, que dice, vino Joseph y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tu siervo, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a Joseph diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén. Y miramos entonces cómo nuestro Mashiach nos dice en Mateo 15:24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gracias a todo lo que le sucedió a José, conocemos la historia, terminó en Egipto, pero terminó allí para salvación de la casa de Israel. Gracias a ese evento que sucedió en Egipto, gracias a ese evento que sucedió con José, fue que el pueblo de Israel pudo haber sido preservado y gracias a eso fue que el pueblo de Israel ha continuado. Eso mismo vino a hacer Yeshua. Yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ir avanzando, no cogí el tiempo cuando comencé, pero creo que voy. Vamos entonces en sombras. Sabemos que las sombras son varias cosas, ¿verdad? Que fueron presentadas en el Tanakh para mostrarnos un cumplimiento en la época del Tanakh. Para sombra escogí Pascua, sombra de redención. Vamos a, como nos conocemos ya en la historia de la Pascua, vamos a leer 2, 3 versículos fundamentales que nos van a aclarar un poco el tema. Nos van a traer el ejemplo perfecto de sombras. Vamos entonces, Éxodo 12:3. Ahí ven mi pantalla del versículo. Gracias. Dice Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas, de las cabras. Vamos a leer ahora Éxodo 12:13. Nos dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto. Vamos entonces a ver qué nos dice Primera de Pedro 1:18-20. No me tomó el vínculo ahí. Vamos a buscar acá un momento. Primera de Pedro 1:18-20. Permítanme, lo busco acá porque no sé por qué no me tomó el vínculo ahí. Listo, les leo acá. Estamos en la Reina Valera.
Dice entonces 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vemos entonces que la Pascua fue una sombra perfecta de esa redención maravillosa que Mashiach hizo a través de su sangre para cada uno de nosotros. Vemos aquí una cita textual. En cita textual hablamos que es un cumplimiento profético de el Tanaj en el Brit Hadashah, una afirmación que muchos apóstoles, muchos personajes del Brit Hadashah utilizaron, donde se veía el cumplimiento de la cita profética. Vamos a leer entonces acá. Esta es, permítame, Mateo 3 del 1 al 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa cita textual la encontramos en Isaías 43 y dice, voz que clama en el desierto, preparad caminos a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Vemos una cita textual que utilizó Juan el Bautista en ese tiempo. Continuamos entonces con la alusión. Sabemos entonces que la alusión hace referencia, ¿sí?, a un evento o a un personaje del Tanaj. Aquí tomé segunda de Pedro 2, 6 al 10 y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esta referencia que nos hacen aquí, o esta alusión que nos hacen aquí, es algo que sucedió o encontramos en Génesis 19:15. Dice en Génesis 19, versículo 15, bueno, está en todo el capítulo 19, pero tomé solamente el 15, donde dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Aquí fue cuando lo rescataron de ese castigo que encontramos ahí en Génesis 19, que fue la destrucción de esas 2 ciudades. ¿Cuánto más no hemos sido nosotros rescatados por ese Mashiach que entregó su vida para librarnos a nosotros? Y por último, terminamos con la ilustración, sabiendo que la ilustración nos ayuda como a explicar un tema. Nos muestra de pronto un panorama de un tema específico y estas citas nos ayudan de pronto a ampliar. Para este caso, escogí Hechos 10:30, que aquí nos hace referencia a las leyes dietéticas que encontramos dictadas por el Eterno en el Tanaj, y con esto nos ilustran en este libro cómo los gentiles vienen a ser limpios a través de Mashiach. Vamos a leer entonces Hechos 10:13. Se los leo de acá. Hechos 10:13 dice, y le vino una voz
levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y la respuesta de esto nos lo brinda ahí mismo, Hechos 10, 27 al 29, a qué se estaba haciendo referencia. Sabemos que en el sueño se hacía referencia a las leyes dietéticas, por así decirlo, del Taná, ¿verdad? Pero aquí ya le dan la revelación y las respuestas en Hechos 10, ¿por qué le estaba mostrando eso? ¿Por qué estaba haciendo una ilustración con ese tema? Hechos 10, 27 dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho menos? Bueno, así aquí ha sido el final de mi presentación. Muchísimas gracias, Pastor Perley, por la oportunidad. Gracias a todos por haberme escuchado. Listo, mi hermana Karen, muchas gracias. Muy bien también su presentación, su exposición sobre el uso del Tanaj en el Brit Hadashah. Bueno, ya arrancamos con dos mujeres a un buen nivel, así que vamos a continuar. A ver, voy a poner aquí a todos. A ver, veo las caritas de todos. Vamos con otro más. Tenemos espacio para otro más hoy. A ver, para que deje de compartir, mi hermana. Sí, eso estoy tratando, pero no sé por qué no me deja. ¿No le da? ¿Qué pasó? Ya sé, porque le quité el permiso de coanfitrión antes de. Ok, sí, es que no me da la opción y yo, ¿qué pasa aquí? Dale, ya. Su función de compartir las pantallas está en pausa. Espérate ahí que no me sale. Sí me habilitó ya mi hermano para... Pastor Jacob, usted le da a compartir pantalla e inmediatamente quita la otra, pone la suya y la quita. Exactamente, exactamente. Quedó. Listo. Eso. Gracias. Más rápido así. Bueno, bien, a ver, ¿quién más levanta la mano para otra exposición más hoy? Shalom, pastor. Hermano Sadok. Pues ¿Listo, no mi tengo hermano? esas diapositivas tan perfectas que hicieron las hermanas, pero tengo el trabajo escrito como tal. O sea, ¿necesita compartir algo? Sí, de pronto compartir el mismo trabajo. Ah, bueno, listo. Permítame y Y algo para que le dé al hermano Sadok. ya lo Ya, busco. ya está ahí. Ahí, ¿dónde es que lo tengo? Discúlpenme. Acá. Listo, ya lo vamos a compartir. Ya tengo permiso, sí. Listo. Bueno, perfecto. Entonces tenemos la presentación. Sí, sí está ampliada ahí. Sí, listo. Sí, Entonces señora, tenemos la vale. presentación. Entonces realizar las figuras correspondientes a lo estudiado en las últimas clases, como lo son la tipología, la sombra, la cita textual, la alusión y la ilustración. Entonces hice 3 ejemplos de lo que es la sombra. Primer ejemplo lo vemos en 1 Samuel 17, 34 al 37, donde dice Ahí que es David... tipología, hermano Sadok. Señor, sí señor, tipología. Eso, nos dijo la sombra, es tipología. Bien. Ah, tipología, qué pena. Entonces la vemos en 1 Samuel 17, 34 al 37. Bueno,
versículo 34 dice, David le contestó, yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito el hocico, la oveja. Y esto lo vemos reflejado en Juan 10:11, donde dice, yo soy el buen pastor, está hablando Yeshua. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces vemos aquí en estas dos citas, una en el Brit Hachar y la tipología que la vemos en el Tanakh, es que el rey David es tipología de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, porque los dos son pastores de ovejas y ellos mismos daban su vida por las ovejas que tenían a su cargo. En este caso, el rey David pues era pastor de ovejas y nuestro Adón es el pastor de las ovejas de Israel. Entonces vemos la primera tipología aquí. Un segundo ejemplo de tipología, vemos aquí en Ezequiel 34, del 6 al 12, dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado, alto y por toda la faz de la tierra fueron dispersadas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Entonces vamos, pues para resumir, vamos a Mateo 15:24. Y él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El contexto de Ezequiel es que el Eterno está hablando de cómo se dispersó el pueblo de Israel por causa de la desobediencia. Y cómo nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ya en el Brit Hachar, él dice que él vino a buscar a esas ovejas que el Padre había dispersado por su desobediencia, en este caso, las ovejas de la casa de Israel. Entonces, vemos cómo las ovejas perdidas que andan divagando sin pastor o con pastores que se aprovechan de ellas, son la tipología de la casa del norte o la casa de Israel dispersan en las naciones y que nuestro Adón vino a buscarlas para rescatarlas. Y un tercer ejemplo de tipología lo vemos en tres citas que están en orden, pues como están los libros, Shemot, Devarim y 1 Corintios. En Shemot o Éxodo 13:7 dice, por los 7 días se comerán los panes sin levaduras y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Esto está hablando pues de Hamaxot. En Deuteronomio 16:3 dice, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ellas pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y en 1 Corintios 5:8, Rab Shaul dice, así que celebremos la fiesta, haciendo alusión a la fiesta de panes sin levadura o Hamaxot, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, hablando del pecado, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces vemos aquí cómo los panes con levadura es tipología del pecado y el pan sin levadura es tipología de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien sin pecado entregó su vida por nosotros. Seguimos con la sombra. Ya sabemos que la sombra es el reflejo de lo porvenir. Entonces tomé la cita de el Tanakh en Éxodo 19:5-6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí está hablando nuestro Padre Celestial, dando entendimiento de de lo profético, lo que venía, esa sombra de lo que venía más adelante para el pueblo de Israel, ese pueblo que es obediente, que cree en el Mesías Yeshua, que vino a entregar su vida por nuestros pecados. En Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim
Mashiach, y reinarán con él por 1000 años. Entonces vemos cómo este sacerdocio dado al pueblo de Israel desde un inicio es sombra del sacerdocio que estará en el milenio con nuestro eterno Padre en la era de Israel. Vemos ahora la cita textual. De pronto nuestra hermana Brenda ya la nombró, pero no la nombró como cita textual. No. Entonces dice, mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Esto lo dijo nuestro Adón Yeshua. Y estaba citando Devarim 8:3. Y te humilló y te hizo sufrir de hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Yahweh, vivirá el hombre. Amén. Entonces aquí vemos cómo nuestro Adón Yeshua cita esto escrito, hace esta cita textualmente de lo que se veía en Deuteronomio 8:3. Tengo otro segundo ejemplo de una cita textual, pero ya reflejado en lo que es los profetas, reflejado en lo que es ya 2 textos en el Brit Hadashah. Entonces, vemos en Isaías 45, 22, 23, dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim, y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aquí también vemos un principio de unicidad. Y eso lo vemos también reflejado en Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Adón, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim. Y Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Adón para la gloria de Yahvé. Aquí vemos lo escrito por el profeta Isaías, dicho por boca de nuestro creador Yahvé, y lo cita Rab Shaul en la carta a los romanos, y asimismo vemos este principio de unicidad, como ya lo había nombrado, en esta misma cita y en la carta a los filipenses. Vemos la alusión, entonces ya son textos más, y en la primera, en Hechos 2:14 al 36, vemos cómo Pedro se pone de pie con los apóstoles que estaban en ese momento en el templo, en la declaración que hizo en Shavuot, ya recordando que pasamos esta fiesta maravillosa, y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto fue lo dicho por medio del profeta Joel. Entonces él está haciendo alusión a lo que dijo Joel y recita todo lo que dijo Joel en los profetas. Después habla de nuestro rey Melech David y dice, porque David dice de Yeshua, ya aquí retoma y habla proféticamente de lo que dijo David acerca de nuestro Mesías Yeshua, y él termina ya diciendo, entonces alude a las palabras de Joel, alude a las palabras del rey David. Entonces no la leo porque, o si quieren las leo, pues es bastante larga. Hablando así, bueno, una parte dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Entonces sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho Señor y Mashiach. Entonces aquí se muestra que este discurso que hizo Kefa en el templo
hace alusión al profeta Joel citando la profecía escrita por este, y también hace alusión al rey David hablando proféticamente de nuestro Adón Yeshua, y cómo a través de este mismo discurso también hace alusión y nombra a nuestro Adón Yeshua. Vamos a lo que es la ilustración. En la ilustración tomé la parábola, una de las parábolas que vemos que las parábolas son ilustraciones de lo que, del reino de Israel. Y tomé esta parábola del hombre que plantó una viña. Entonces dice, comenzó Yeshua a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos ladrones y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos, matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo amado, le envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Entonces vemos cómo a través de esta parábola se ilustra desde la creación del mundo y cómo el Eterno escoge una tierra en especial y esta fue entregada a un pueblo escogido, el pueblo de Israel, que por su desobediencia, al no dar fruto, por su incredulidad, al enviar el Eterno profetas a decirle que estaban en desobediencia, que no estaban dando estos frutos, a estos mataban o no los escuchaban. Y que cuando el Eterno vino a sí mismo como Yeshua, como ese hijo que nombra la parábola, era quien venía a salvarlos para que pudieran de esta desobediencia, para poderlos perdonar. Y asimismo ellos terminaron con su vida, como lo dice la misma parábola, y ellos despreciaron así su salvación. Y al final de esta parábola queda una pregunta. ¿Qué hará el Eterno como dueño de esta tierra? Entonces aquí termina mi trabajo. Muchas gracias, pastor. No le escuchamos. Tiene el Muy micrófono bien, cerrado. mi hermano Sadón, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a dejar hasta aquí. Ya tuvimos 3 expositores. Muy bien entendido el tema. Entonces, y presentado, felicito a la hermana Brenda, a la hermana Karen, el hermano de Sadok. Yo sé que el nivel de la exposición de todos va a ser muy bueno, como estos niveles, porque pues ya ustedes van en un buen nivel todos. Entonces, voy aquí a escribir en el grupo para que lo vayamos teniendo en cuenta. Quienes han ido exponiendo. Pero en el de avanzado, pastor, para que no me vaya a equivocar. Sí, ya lo puse. Es lo primero que miré ahorita para que no me pusieron. Listo. Listo.
Entonces, ya quedaron ahí. Entonces ahí siguen pendientes para el próximo miércoles. Tienen tiempo de seguir repasando, aunque no, esos ya ustedes están más duchos ahí que... Pero ahí todos vamos escuchando y aprendiendo, enriqueciendo. Hasta Joseph también ahí vea, escuchando y aprendiendo. Bien, a pedirle el favor a nuestro hermano Steve, que nos dirija ahí en el Shema, con la única, la otra, con la que ahorita La no tiene permitida. problemas con la esposa. Con esa no tiene problemas con la esposa. No, gracias a la eterna no. Bueno, vamos a hacer el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Pael. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Pael. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Pael. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Pael. Leolam Bael. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y bendito sea su nombre y su reinado eternamente y para siempre. Amén. Muchas gracias, mi hermano Steve, y a todos mis hermanos que han estado hoy conectados en la clase. El Eterno les bendiga grandemente y nos vemos el próximo miércoles. Seguimos con las exposiciones de finales de este primer ciclo de exégesis, que es con el uso del Tanaj en el Brit Hadashah. Si te dan cuenta que yo no les puse a hacer que una exposición donde mencione cuál es el Pechá, porque en el uso del Tanaj en el Brit Hadashah están aplicando todo. Ahí están viendo remix, porque las ilustraciones son remix. Prácticamente ustedes están utilizando toda la norma. Entonces, mis hermanos, una feliz noche para todos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que descansen todos. Shalom, shalom, pastor, muchas gracias. Pastor, y a todos. Pastor, muchas gracias. Descansen. Amén. Ya la hermana Brenda y yo y el otro hermano ya Descansaron. descansamos, mi hermana. Felicitaciones a los expositores. Descansaron, dejaron preocupados a nosotros porque el hermano Saúl al comienzo como que estaba nervioso. Lo dejaron nervioso. Tuvieron la vara alta.
el porcentaje. Siempre comienzo así, pastor, nervioso. Presentación, pastor. ¿Cómo, hermana Amanda? Que me toca aprender a hacer presentación porque yo no tengo ni idea de eso ni manejar el computador, pero voy a aprender. De aquí a Eso está bien, Amén, mi vea, hermana, es un reto. Amén. porque lo dejaron muy alto el estándar. Ahí tienen, mire, de las hermanos que van a ensayar con usted y todo eso, de pronto alguno sepa, usted le dice, venga, ayúdeme a hacer esto, y ahí va aprendiendo. Gracias, pastor. Sí, así puede ser. Listo, mi hermana Amanda. Bien, mis amados, que descansen. Shalom. Amén, Hermana, Baruch Hashem, Laila Tov. para todos, amada familia. Gracias, pastor. Shalom, shalom. Pastor. Shalom, que descansen. Pastor Jacob y Pastor Ferley. Shalom, shalom. Y a todos, a Doc, Eliyah, a todos. Shalom, shalom, Laila Tov. Um, Ahí la todos. Shalom.